Después de haber alabado, inicia la clase de hoy con el licenciado Alberto Montaño Pico, que nos trae el estudio de la epístola de Efesios. Adelante, profesor Alberto Montaño. Buenas noches, que Dios les bendiga. La paz de Dios sea con ustedes. Que el Eterno haga resplandecer su rostro sobre sus vidas, sobre sus familias y sobre sus ministerios. Bueno, muy agradecido con el Señor por darnos la licencia, la gracia para estar con ustedes en esta noche. Les mando un fuerte abrazo y un saludo en Cristo Jesús desde Barranquilla, Colombia. Hoy es 25 de abril de 2023. Y bueno, vamos a seguir a continuar con esta emocionante, instructiva y edificante epístola del apóstol San Pablo. Vamos a continuar con el estudio de las riquezas de su gracia. Vamos a seguir hablando de las bendiciones espirituales y quiero permitirme por un momento pedir a Dios su dirección en esta noche. Y sé que hemos orado, pero quiero también elevar una oración y poner al Señor en medio de esta exposición y de todo lo que vamos a hacer en esta noche. Padre, te agradecemos en el nombre de tu Hijo amado Jesús por todos los dones recibidos, la salvación, la gracia, la vida eterna, Señor, la misericordia y el don de tu Espíritu Santo, aún por el cuerpo de Cristo, que es uno de los dones más maravillosos. Señor, ser hermanos lavados en la sangre de Jesús, Señor, injertados, Dios, por ese nuevo pacto en el olivo, Señor, que eres tú. Te damos gracias porque hoy podemos, Señor, compartir de tu palabra. Y pido, Dios, que seamos sensibles, que seamos, Señor, también sabios, entendidos. Tu palabra dice que el que tenga falta de sabiduría, que la pida a Dios abundantemente y Él la dará sin reproche, Señor. Pedimos esa sabiduría en esta noche y pedimos que nos acompañes en todo este recorrido maravilloso por el capítulo 1 de Efesios. En Cristo Jesús, muchas gracias, Señor amado. Amén y amén. Muchas gracias, hermana Narda. Gracias por la deferencia y bueno, bienvenidos todos nuestros hermanos. Hoy vamos a continuar con la segunda parte del tema, precisamente concerniente al tema de las riquezas de su gracia, las riquezas de la gracia en Cristo Jesús, de las bendiciones espirituales que nos han sido obsequiadas, concedidas, podemos decir que esa es la mejor expresión, a través de la persona de Jesús. La semana anterior estuvimos tratando un tema muy sensible que algunos pues entraron de pronto en algún tipo de confusión o de conflicto porque a veces particularmente nosotros tomamos muchas veces la costumbre de estatizar y cuando se habla de predestinación se dice que se es calvinista. Cuando se habla de libre albedrío se dice es arminiano y de pronto muchas veces nos olvidamos que todos estos conceptos han sido extraídos básicamente del libro sagrado de la Biblia, han sido extraídos de las páginas de las Sagradas Escrituras y obviarlos o en el peor de los casos nosotros satanizarlos no es una sana y una buena costumbre. Entonces, vamos adelante con el tema de precisamente las bendiciones espirituales. Yo le diría supraespirituales en Cristo Jesús. Y hacer primeramente una sinopsis. Voy a hacer una sinopsis de lo que fue nuestra clase de la semana anterior, porque la semana anterior empezamos precisamente el tema que tiene que ver con las riquezas de su gracia. En primer lugar, nosotros hablamos la semana anterior con respecto en primer lugar, a la elección. Acudimos al versículo del versículo número 4 al 6, donde habla de una predestinación. Dices el versículo 4 al 6, según nos escogió en él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de él, en amor habiéndonos predestinado, dice la Escritura. Aclaramos que habían dos tipos de selecciones.
que era en primer lugar la predestinación, que es un tema mucho más, más universal, un tema mucho más extendido, más amplio, más espacioso, hablando de el tema de predestinación, pero también hablamos de elección, que es un tema mucho más individual y más dirigido a un objetivo o un objeto específico. Entonces, cuando hablamos del tema de la elección, estamos hablando de una riqueza o de una bendición espiritual, entre otras cosas, porque nosotros, una de las cosas que aclaramos es que la elección es efectuada antes de la creación. Recuerdes que hablamos de un aoristo, que era un tiempo que se utilizaba dentro del griego koiné, dentro de la literatura griega, para referirse a una extensión o a un suceso que aconteció en la eternidad y no tiene una fecha y no tiene un sitio ni una fecha específica. En este caso, la escritura dice que fuimos predestinados o fuimos elegidos, ¿verdad?, en amor antes de la fundación del mundo, pero no dice dónde, ni tampoco dice cuándo. Por eso se convierte esta expresión en un aoristo. Ahora, es un acto que solamente depende de la soberanía absoluta de Dios. No tiene nada que ver con nuestras obras, con nuestras decisiones, porque hay muchas personas que de pronto afirman que ellos fueron escogidos porque eran buenos, porque algunas personas han llegado a decirme, no, es que Dios me escogió porque Él sabía que yo iba a creer o yo me iba a convertir al Evangelio. Si nosotros aseveramos digamos, esa teoría, estaríamos diciendo que no fue, digamos, dentro de la eternidad la elección, que no fue absolutamente una decisión de Dios y que nosotros tuvimos que ver algo con esa elección. Este es un tema que es asimétrico. Cuando hablamos de la elección que incondicional, porque debemos colocarle ese título incondicional, es asimétrica. ¿Por qué? Porque tenemos que ver la parte positiva de la elección, es decir, cuando nosotros hemos sido elegidos para salvación, cuando hemos sido predestinados, como dice en la escritura acá, para que fuésemos santos y sin manchas delante de Él. Pero está un negativo también, que es el que genera cierta controversia, y es el negativo de la predestinación para las personas que han de ser condenadas. Por ejemplo, el libro sagrado dice, en el libro de Job dice que Dios creó al impío para el día malo. Entonces, aquí hay un conflicto de pronto, un conflicto de conciencia, porque algunos de nosotros nos sentimos de pronto confrontados a pensar, pero ¿y si Dios es bueno, por qué predestina a algunos para salvación y otros para condenación? Entonces, todas estas preguntas, interrogantes, llegan desembocan en algo importante y que no debemos ignorar, y es que dentro de los tiempos de la elección, dentro de la soberanía de Dios, existe precisamente el tema de la presciencia. Dios conoce todo, Dios escudriña todo, y nosotros estamos viviendo en un pasado de Dios. Nuestro presente siempre va a ser un pasado para Dios. Dios conoce todas las cosas y todas las cosas están escritas, porque no podemos, el Salmo 139 dice lo siguiente, me gusta mucho cómo habla el salmista, porque el salmista dice, mi embrión vieron tus ojos y en tu libro estaban escritas todas las cosas antes que fuesen creadas, dice la Biblia. Entonces, una clara demostración de predestinación, de presciencia, de elección, y en tu libro estaban escritas todas las cosas antes que fueran creadas. Luego nosotros pasamos a otra riqueza. Hablamos del tema de la elección, pero también debemos hablar de el segundo aspecto después de la elección. Aquí estamos. Y tenemos que hablar también de la adopción. Hoy vamos a hablar de adopción y vamos a ver el versículo 5, porque el versículo 5, recuerda, estamos hablando de las bendiciones espirituales provistas en Cristo Jesús. Estos no son temas de pronto para nosotros entrar en radicalismos y fundamentalismos y de pronto llevarlos al plano de la controversia excesiva o de la crítica, alta crítica que llaman los teólogos, porque realmente
el propósito del Señor es que nosotros disfrutemos de estas bendiciones espirituales o estas riquezas de la gracia, como lo llama el apóstol Pablo en 3 ocasiones. El hecho es disfrutarla. La primera, que es la elección divina, siempre será algo totalmente incondicional. Nosotros no sabemos o no sabremos nunca por qué nos escogió el Señor, pero lo hizo, dice la Escritura, dentro de su, la Biblia dice, de su afecto natural, de su puro afecto natural. Y aquí lo vuelve a confirmar en el versículo 2. Dice, en amor habiéndonos predestinados para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo según el puro afecto de su voluntad. Nos vuelve el apóstol Pablo a revelar algo interesante, y es que también la adopción, no solamente la elección, sino la adopción se dio en un auristo, es decir, en la eternidad. En Cristo Jesús, nos habla aquí por medio de Jesucristo, y nos dice según el puro afecto de su voluntad. Es decir, nos deja claro cuál es el vehículo, el conductor de esa adopción, y dice que es el puro afecto de su voluntad. Aquí la expresión griega para voluntad, para adopción es huiosesia. Huiosesia, con H, huiosesia significa adoptar o adoptar a alguien como un hijo. Y quiero aclarar que en nuestra cosmovisión, en nuestro contexto de pronto latinoamericano y moderno, la adopción se da por lo general a corta edad, en los primeros años de edad, pero en la antigua Grecia la adopción se podía dar inclusive en personas adultas que podían adoptar a un ciudadano, a un mancebo que no fuera, a un familiar que no tuviera ninguna línea de consanguinidad, como un hijo suyo aún a la edad adulta. Entonces, el tema de la adopción en Cristo Jesús, que tiene que ver con, escuche, con predestinación también. La adopción también tiene que ver con predestinación y tiene que ver con una incondicionalidad, y tiene que ver con el puro afecto de su voluntad. Nos deja ver algo interesante, y es que realmente esa adopción se da en una eternidad donde de antemano, recuerda esto, que de antemano el Padre preparó, dispuso un cordero, un sacrificio para redimir, para elegir y para adoptar a sus hijos. Acá dice la Escritura, usted lo ha leído en diferentes ocasiones, Juan 8:44, donde el Señor le expresa precisamente a los religiosos de su época: vosotros sois de vuestro padre el diablo, porque las obras de él hacéis también. Él ha mentido desde el principio porque es padre de mentira. Cuando habla mentira de lo suyo, habla porque es mentiroso y padre de mentira. Y el Señor ahí confronta de tal manera a los religiosos y escépticos de la época, porque los llama hijos del diablo, y es un tema escandaloso. Aunque nosotros fuimos creados por Dios, aunque nosotros fuimos diseñados, nosotros fuimos colocados en esta tierra por el diseño, la presencia, por la elección del Señor, por ese pecado adánico, por esa naturaleza que heredamos caída, como consecuencia del pecado original, nosotros nos convertimos en hijos. Éramos hijos, dice la Biblia, de ira. Apóstol Pablo dice que nos cataloga con 3 adjetivos que son bastante onerosos. Nos dice que éramos hijos de ira, nos dice que éramos hijos de perdición, de maldición, y también nos llama hijos del diablo por consecuencia de la vieja naturaleza del pecado. Pero a través de la gracia electiva del Señor, no solamente nos hace santos y sin mancha. Mire lo que dice la Biblia: porque Él nos ha predestinado, dice la Escritura, para ser adoptados como hijos suyos por medio de Cristo. Recuerden que uno de los grandes dogmas de la Iglesia católica romana, del romanismo o del pelagianismo, es que todos somos hijos de Dios. Por eso es que usted escucha muchas veces en los comentarios que las personas dicen: no, todos somos hijos de Dios. Y en medio de esta moda inclusiva y de ideologías y de toda esta clase de filosofías progresistas, las personas hablan de inclusión, y eso también ha abarcado un poco el tema de la religión, y todos dicen: no, todos somos hijos de Dios. Pero realmente
Juan nos aclara digamos, ese principio, nos declara esa norma, nos dice, no todos son hijos de Dios. Dice, a lo suyo vino, pero los suyos no le recibieron. Dice, más a todos a los que le recibieron, dice Juan 1:12, a los que creen en su nombre les dio potestad, derecho, les dio en ese momento la adopción de ser hechos hijos de Dios, los cuales, dice la Escritura, no son engendrados por carne ni sangre, ni voluntad de varón, sino de Dios. Es decir, que nos condiciona esa adopción a la persona de Cristo. Por eso estamos hablando de bendiciones espirituales, porque en medio de un evangelio que también postmoderno, un evangelio de prosperidad, un evangelio progresista, lo que se hace énfasis en las bendiciones materiales, pero se desconoce que el hecho de yo estar en Cristo Jesús, el hecho de ser adoptado un hijo suyo después de estar, de ser un hijo del diablo, un hijo de ira, después de estar bajo maldición, el hecho de ser un hijo de Dios es una riqueza para mi vida, porque ahora los que éramos enemigos, la Biblia dice que éramos enemigos del Señor, ahora no solamente como dice Juan 15, que habla de amistad, sino que habla de que hemos sido adoptados como hijos del Señor. Qué tremenda esta bendición, es una riqueza. Recuerde, es una riqueza muy grande el hecho de que usted y yo hayamos sido adoptados y que nos hayamos convertido en hijos de Dios. Yo voy a leer para ustedes algunas citas, ya leímos Juan 1:12, pero voy a leer Romanos capítulo número 14, versículo número 15. Romanos 14:15 nos lleva también a una aseveración del apóstol Pablo. Romanos 14:15 dice la palabra del Señor. Voy a leer para ustedes. Romanos 14:15. Dice la escritura. Perdón. Romanos 8:14. Disculpen, dispénsenme. Romanos 8:14 dice la palabra del Señor. El libro de Romanos, en especial la carta a los romanos, perdón, en especial en el versículo número 14 dice, porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. El libro de Romanos, mejor, en muchos de sus versículos nos confronta a una adopción y a una nueva identidad como hijo de Dios. No solamente el capítulo 14, por eso les decía que Romanos 8 nos da un discurso de lo que es precisamente esa nueva identidad y esa adopción como hijo de Dios. Voy a leer el 14, pero también voy a leer el versículo 16. El Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Y luego dice el versículo número 17, y si hijos también herederos de Dios y coherederos con Cristo, si es que padecemos juntamente con Él, para que juntamente con Él seamos glorificados. Y ahora paso al 21, porque también la creación, dice, será libertada de la esclavitud de corrupción a la libertad gloriosa de los hijos de Dios. Y el 29 también hace una relación afirmando de lo siguiente, porque a los que antes conoció también los predestinó para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo, para que sea el primogénito entre muchos hermanos. Y dice la Escritura, y a los que predestinó a estos también llamó, y a los que llamó a estos también justificó, y a los que justificó a estos también glorificó. Qué tremenda promesa, porque nos damos cuenta que el apóstol Pablo en Romanos 8 también, en su discurso de la vida en el Espíritu, nos recuerda precisamente nuestra identidad nueva como hijos de Dios. Quiero para finalizar leer Gálatas 3:26. Gálatas 3:26 dice, porque todos sois hijos de Dios. Me gusta mucho para cerrar el tema de la adopción. Porque dice, porque todos somos hijos de Dios por la fe en Cristo Jesús. Pues todos los que habéis sido bautizados en Cristo, de Cristo estáis revestidos. Ya no hay judío, ni griego, ni esclavo, ni libre, no hay varón ni mujer, porque todos vosotros sois uno en Cristo Jesús. Pero me gusta mucho el versículo 26, la parte A, que dice, porque todos sois hijos de Dios por la fe en Cristo Jesús. Es decir que, escuche esto, no
todas las personas nacidas de un varón, de una hembra, no todas las personas nacidas en el seno al interior de una familia son hijos de Dios. La Biblia nos condiciona en Juan y ahora en Gálatas, precisamente el capítulo 3:26, que somos hijos de Dios por la fe en Cristo Jesús. Por la fe en Cristo Jesús. ¿Te das cuenta? Entonces, ahí estamos hablando de una predestinación para adopción, pero estamos hablando también de una responsabilidad y es precisamente elegir la fe, creer en el Hijo de Dios para ser adoptados como hijos de Él. Y Juan 1:12 nos muestra algo también para que de pronto no digan, bueno, el profesor está inclinándose por, la corriente calvinista. No, porque Juan 1:12 nos deja ver un ápice de la responsabilidad humana, porque dice a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre les dio la potestad de ser hechos hijos de Dios. Paso a lo siguiente porque el versículo, terminamos con Pablo hablando en Gálatas denme un segundo. Vamos a la siguiente diapositiva para hablar de los beneficios de la adopción. Los beneficios de la adopción, voy a dar aquí un resumen porque en parte de ellos los hemos visto en el capítulo número 8 de Romanos. Hay algunos beneficios de esa adopción que ha sido predestinada, como lo hemos dicho, en el afecto, en el puro afecto del Señor. En primer lugar, el testimonio y la dirección del Espíritu. El hecho de que hayamos sido adoptados nos da el privilegio de que podamos exclamar una expresión que es de ternura, porque la expresión Abba Padre es como nosotros dentro de nuestra jerga latinoamericana, la expresión papito, o algunos le llaman papaíto, es una expresión de ternura concerniente a un grado de intimidad, de relación, de cercanía entre el hijo y el padre, donde el hijo le puede llamar a su progenitor Abba Padre. Y la Biblia dice en Romanos capítulo 8, 14, 16, que por causa precisamente, Romanos 8, 14 al 16, que por causa de esa adopción, nosotros podemos decirle con confianza una tierna expresión a nuestro padre, como llamarlo como papito, como a padre. Dice la Biblia, porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios son hijos de Dios. Y ustedes no han recibido un espíritu que los esclavice al miedo. Estoy leyendo la Nueva Traducción Viviente. En cambio, recibieron el Espíritu de Dios cuando Él los adoptó como a sus propios hijos. Voy a leer la Reina Valera, que me gusta mucho, porque dice, pues no habéis recibido el Espíritu, escuche, de esclavitud para estar otra vez en el temor, sino que habéis recibido el Espíritu de adopción por el cual clamamos Abba Padre. El Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Eso quiere decir que el hecho de que seamos un depósito del Espíritu Santo de Dios nos convierte en hijos de Dios. Para que nosotros podamos clamar Abba Padre, necesitamos recibir el espíritu de adopción para que podamos realmente ser adoptados como hijos de Dios. Recuerde, hablábamos de tener a Cristo, la fe en Jesús y luego recibir el Espíritu Santo, que es el espíritu de adopción. Ahora, la parte B en primera de Juan, leo para ustedes. Primera de Juan 3, 9 al 17. Según Wikipedia. Primera de Juan 3, 19 al 27. Disculpen, Primera de Juan 3, 19 al 20. Perdón. Primera de Juan 3, 9 al 17. Voy a leer para ustedes. Primera de Juan 3, 9 al 17. Voy a leer estos 8 versículos rápidamente. Primera de Juan 3. Leamos desde el 9. Dice lo siguiente. Voy a leer desde el 9. Todo aquel que es nacido de Dios, voy a leer solamente el 9 para no extendernos mucho, no practica el pecado porque aquel que dice, porque la simiente de Dios permanece en él
y no puede pecar porque es nacido de Dios. Pero voy a leer otro versículo que está un poco más conciso. Todo aquel que es nacido de Dios, el versículo número 9. Pero dice el libro sagrado, en el capítulo, voy a leer el capítulo 5. Primera de Juan, capítulo 5. Deme un segundo para buscar en mi Biblia. Primera de Juan 5. Primera de Juan 5 dice lo siguiente. Primera de Juan, capítulo número 5. Dice la palabra del Señor. Todo el que es nacido de Dios vence al mundo. Y esta es la victoria que ha vencido al mundo, nuestra fe. ¿Quién es el que vence al mundo sino el que cree que Jesús es el Hijo de Dios? Tremendo, dice la Escritura. Y luego dice el versículo 18 del capítulo 5, sabemos que a todo aquel que es nacido de Dios, dice la palabra, o aquel que es nacido de Dios no practica el pecado, porque aquel que fue engendrado por Dios le guarda y el maligno no le toca. Nos habla de una liberación de la esclavitud del pecado a raíz o a partir de la adopción como hijos de Dios, una liberación de la esclavitud del pecado. Mire lo que dice Juan, dice que el que es nacido de Dios no practica el pecado, no practica el pecado porque aquel que ha nacido de Dios o aquel que fue engendrado por Dios, que es Cristo Jesús, le guarda y el maligno no le toca. La parte C de los beneficios de la adopción nos habla de una nueva naturaleza y recibimos un nuevo nombre. Usted sabe el versículo del ministerio de la reconciliación, de modo si alguno está en Cristo, nueva criatura, las cosas viejas pasaron y aquí todas son hechas nuevas, 2 Corintios 5:17. Es decir, que nos provee de una regeneración, lo que llama en términos teológicos el apóstol Pablo, un nuevo nacimiento lo llama Juan, pero también lo llama Pablo la regeneración. Recibimos una regeneración, una nueva naturaleza, en el hecho de nosotros ser adoptados como hijos de Dios. Y por último, el punto D respecto a la adopción es que nos abre el acceso a Dios. Voy a leer Efesios capítulo número 2, Efesios 2:18. Dice la palabra del Señor, ahora todos podemos tener acceso al Padre. Bueno, voy a leer acá la Reina Valera mejor. Porque por medio de él, o sea, de Jesús, los unos y los otros tenemos entrada por un mismo espíritu al Padre. Nos abre el acceso a nuestro Padre, la adopción que hemos recibido como una riqueza de su gracia en Cristo Jesús. Nos garantiza el amor del Padre también. Así también nos garantiza una gloriosa herencia en el reino de los cielos. Voy a leer Juan capítulo 14. Juan 14:1. Juan 14:1 nos dice lo siguiente. Mire lo que usted ya ha escuchado antes. Dice la Escritura, no se turbe vuestro corazón, creí en Dios y creed también en mí. En la casa de mi Padre muchas moradas hay. Voy pues a preparar lugar para vosotros. Y si me fuere y os preparar el lugar, vendré otra vez y os tomaré a mí mismo para que donde yo estoy, vosotros también estéis. Es decir, que la adopción, recuerde, que se da por el puro afecto de su gracia, de su afecto, de su elección divina, incondicional, nos brinda una herencia también en el reino de los cielos. Y vamos a ver la tercera riqueza o la tercera bendición espiritual, la riqueza de la gracia. Es la redención. Dice el versículo número 7, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados según la riqueza de su gracia. El griego para la palabra redención es
apolútrosis, así como suena apolútrosis con la tilde o el énfasis en la U. Apolútrosis, que significa remisión, rescate, liberación de la prisión, cubrir y expiar. A través de la obra, de la muerte, de la resurrección y de la ascensión, el Señor nos compró para su Padre. Fuimos comprados. Mire que en primer lugar, Pablo nos dice que fuimos elegidos, luego nos dice que fuimos adoptados, pero ahora nos dice que fuimos redimidos, es decir, que fuimos comprados, que fuimos adquiridos, fuimos libertados, fuimos rescatados. Yo creo que la palabra más idónea es rescatados, porque la redención implica cancelación de la maldición en primer lugar. Tanto de la culpa, recordemos el concepto de misericordia que estudiamos la semana anterior, que está relacionado con no recibir el castigo ni la condenación que nosotros merecemos. Eso está relacionado directamente con misericordia. El Señor no nos da lo que merecemos. Y en este caso de la redención va mucho más allá, porque no solamente obtenemos misericordia, sino que también la Biblia nos habla de que la redención cancela la maldición de la culpa, Recuerde que nosotros éramos enemigos, éramos culpables de juicio, y también nos paga la deuda para que el poder no tenga más pecado sobre nosotros. Hemos sido liberados no solamente de la culpa por nuestra transgresión, sino también hemos sido liberados del poder del pecado sobre nosotros. La Biblia habla de que el pecado ya no se podrá enseñorear más de nosotros. Usted recuerda lo que sucedió en el libro de Génesis capítulo 4, cuando se presentó la primera ofrenda humana en la tierra, la primera ofrenda que se presentó en la historia de la humanidad, la ofreció Jesús, la ofreció el mismo Dios. Recordemos que el Padre, dice la Escritura, que Dios vistió a Adán y Eva, los cubrió con pieles, dice la Escritura. En ese momento no existía aún el derramamiento de sangre. Es más, Romanos capítulo 8 dice que la muerte entró por un hombre, entró la muerte. Es decir, que hasta el momento de la caída del hombre no existía la muerte en la creación prístina, ni tampoco en la creación terrena, no existía la muerte, partiendo del principio, en primer lugar, de que existía solamente un reino espiritual. Cuando Dios decide crear este reino, esta tierra, esta creación material, esta creación tan tangible, Dios decide crearla a partir de, dice la Escritura, de lo que no había sido, dice la Biblia, que lo que se ve fue hecho de lo que se ve de lo que no existía, dice la Escritura. Entonces, no existía la muerte entra, o la muerte aparece por Adán precisamente. Y el Señor, para cubrir, recuerde, la desnudez de nuestros primeros padres, dice la Escritura que los vistió de pieles, y para vestirlo de pieles se necesitaba sacrificar un animal. Se necesitaba quitarle la vida a un animal y con esas pieles vestir al hombre. Es decir, el Señor hizo la primera remisión, la primera redención allá en el huerto del Edén como una señal del sacrificio propiciatorio de Cristo. Recordemos que esta promesa en Génesis 3:15, donde la Escritura dice que el Señor, que la simiente de la mujer heriría la cabeza a la simiente de la serpiente, y la simiente de la serpiente la heriría en el calcañar, se refería a la obra maestra de Cristo en la cruz del Calvario. La muerte, la resurrección de Jesús para redimir al hombre, para comprarlo. Esta es la redención. Voy a leer Hebreos, porque Hebreos es un libro de mucho de litúrgico. Hebreos 9:15. Hebreos 9:15. Hebreos 9:15. Dice la palabra del Señor. Hebreos 9:15. Dice, así que por eso es mediador de un nuevo pacto, para que interviniendo muerte para la remisión de las transgresiones que había bajo el primer pacto, los llamados reciban la promesa de la herencia eterna. Está hablando de una redención.
tremendo lo que habla. Está hablando de una remisión acá. Está hablando de una liberación, de un rescate, de un pago por la culpa nuestra y también para también redimirnos del poder o de la maldición del pecado. Ahora, el segundo punto que tiene que ver con redención habla de una restauración a plena libertad. Quiero leer Romanos 6, 17 y 18. Dice el libro sagrado, voy a leer hasta el 19, pero gracias a Dios que aunque erais esclavos del pecado, miren la tremenda promesa esta, porque el primer punto de la redención, o sea, de esa riqueza, mire, usted tiene una riqueza y yo tengo una riqueza, porque el Señor canceló, remitió, rescató, nos liberó, pagó por nuestra culpa y también para liberarnos del poder que el pecado ejercía sobre nosotros. Pero también para restaurarnos a una libertad plena. El capítulo número 6, versículo 17 de Romanos dice lo siguiente: pero gracias a Dios que aunque erais esclavo del pecado, habéis obedecido de corazón aquella forma de doctrina a la cual fuisteis entregados. Y libertados del pecado, vinisteis a ser siervos de la justicia. Hablo como humano por vuestra humana debilidad, que así como para iniquidad presentaste vuestros miembros para servir a la inmundicia, la iniquidad, ahora para santificación presentad vuestros miembros para servir a la justicia. La Escritura dice aquí que fuimos liberados del pecado para ahora ser siervos de la justicia del Señor. Una restauración a la plena libertad fue producto de la redención, de esa riqueza de gracia que el Señor nos concedió. La redención de nuestros pecados y de nuestra esclavitud con respecto a ese pecado. La Biblia dice que el que practica el pecado, esclavo es del pecado. Y dice luego, inmediatamente, para eso apareció el Hijo del Hombre, para deshacer las obras del maligno. Ahora, el punto 3 de la redención nos dice que en la redención, mire, esto es muy interesante, podemos alcanzar el fruto de la santificación que Dios ha determinado para los que creen en él. Porque la Escritura nos dice, yo creo que ustedes ya han ido entregando el primer ensayo, amados hermanos. Espero que ustedes ya hayan enviado a Logos, al pastor César, a Narda, le hayan enviado al correo a los diferentes medios de recepción el ensayo que es nuestra primera nota, nuestro primer compromiso, el ensayo acerca del propósito de la predestinación. Y uno de los propósitos que aparece definido en el versículo 4 es que fuimos predestinados para ser santos y sin mancha delante de él. La redención nos permite alcanzar ese fruto de la santificación. Algo interesante es que aparecen dos palabras o dos expresiones en la carta a los Efesios, dos palabras griegas que son agios, que traduce separado para un fin o para un fin determinado. Agios es la palabra griego koiné para referirse a santos, escogidos, separados para un propósito específico, pero la otra es teleios. La palabra teleios que aparece en la Escritura en muchas ocasiones como perfecto, porque a lo mejor algunas personas han leído esta expresión donde el escritor sagrado nos dice: sed perfectos como vuestro Padre es perfecto. Y a lo mejor algunos se harán esa pregunta, pero ¿cómo podemos alcanzar un nivel de perfección cuando nos hablan de que somos pecadores, que solamente podemos coexistir dentro de una dimensión espiritual y dentro de un plan de santificación a través de Cristo, de su Espíritu y de precisamente esta riqueza de su gracia? Y lo que sucede es que esa palabra perfecto viene del griego teleios, y teleios no significa sin defecto, no significa sin defecto, significa maduro. Es decir, teleios se utilizaba para hablar del fruto cuando ya está maduro y se puede cortar y se puede arrancar, ya estaba totalmente desarrollado.
Entonces, cuando habla de teleios y cuando habla de perfecto, y muchas ocasiones hay un intercambio de términos en la traducción, en lo que, sobre todo en Reina Valera, intercambia teleios por agios, pero agios traduce básicamente separado para ejercer o para una función específica, y teleios habla de un estado, un nivel de madurez que está relacionado con perfección. No habla de que no tendremos defectos, sino que hemos alcanzado cierto grado de madurez, como dice el apóstol Pablo, y que podemos discernir de nuestra mano derecha y de nuestra mano izquierda, es lo que dice Pablo, hablando de madurez. Y por último, la redención, sí, podemos alcanzar el fruto de la santificación. Por último, hablar de que la glorificación, que es un estado que es un estado escatológico, es decir, la glorificación que habla el apóstol Pablo, sobre todo en Romanos capítulo 8, es una glorificación que se va a dar en un estado de transformación. Recuerden que el capítulo 15 de Primera de Corintios, donde Pablo hace alusión a la resurrección de los muertos, dice Pablo que es necesario que esto mortal se vista de mortalidad y esto incorruptible se vista de corrupción, perdón, esto corruptible se vista de corrupción, para que se cumpla la escritura, ¿verdad? Para que el evento de la transformación es el último proceso para llegar a un estado de glorificación. Y estamos hablando de redención. Ahora pasemos al siguiente punto, los beneficios de la redención. ¿Qué nos produjo la redención? A grandes rasgos, la redención que hemos recibido en Cristo Jesús. Nuestro cuerpo ha sido redimido y un día será como el de Cristo. Romanos 8:23, Filipenses 3:21 y Corintios 15:42, 43. Mire, Primera de Corintios 15:43 lo acabo de enunciar, pero voy a leer Romanos 8:23. Romanos 8:23. Romanos 8:23 dice lo siguiente. Y no solamente ella, hablando de la naturaleza que gime como mujer con dolores de parto, dice lo siguiente: no solamente ella, sino también nosotros mismos, que tenemos las primicias del Espíritu, gemimos dentro de nosotros mismos esperando la adopción, la redención de nuestro cuerpo, la redención de nuestro cuerpo. Y luego dice Filipenses 3:21. Mire lo que dice Filipenses 3:21 para hablar de la glorificación, que es el último estadio de la redención, el cual transformará el cuerpo de la humillación nuestra para que sea semejante al cuerpo de la gloria suya, por el poder con el cual puede también sujetar a sí mismo todas las cosas. Amén. Entonces quiero aquí, antes de pasar a nuestro siguiente punto, aclarar un poco el tema. Bueno, voy a terminar. Primero voy a definir los 4 aspectos y luego me detengo en el tema del cuerpo glorificado y la resurrección. El punto B dice: ahora gozamos de la redención. Colosenses 1:14. Colosenses 1:14. O quiero mejor, vamos a definirlo mejor para que después se nos olvide de pronto. Quiero aclarar algo importante, y es que Jesucristo es presentado como la primicia de los que resucitaron, y que Jesucristo es presentado por el escritor sagrado como el primogénito de entre los muertos. ¿Qué significa eso? Voy a decir algo que sé que va a producir en ustedes una tensión especial, una reacción, y es que la única persona que ha resucitado hasta el momento es Cristo Jesús. El único resucitado ha sido Cristo Jesús. Y usted me va a decir: ¿por qué usted afirma eso, pastor? Esencialmente por 3 aspectos importantes. En primer lugar, la resurrección está condicionada, en primer lugar, por lo que dice la Escritura. Mire lo que dice la Escritura, que se necesitará, ¿verdad? Que necesitaremos ser resucitados para ser transformados en un cuerpo de gloria. Dice la Escritura que en un cuerpo de gloria, en un cuerpo incorruptible, pero es un cuerpo glorificado que será precedido por una resurrección. Todas las personas que han resucitado, a excepción de Cristo,
han resucitado en primer lugar con un cuerpo mortal, con un cuerpo normal, con un cuerpo básico, un cuerpo humano, digámoslo de esa forma. Lázaro volvió a morir, resucitó, y a pesar de ese milagro portentoso de Jesús, volvió a morir. ¿Por qué? Porque no resucitó. A Lázaro el Señor lo levantó de entre los muertos, que es muy diferente, lo mismo que la hija de Jairo, lo mismo que el hijo de la viuda de Naín que fue resucitado por Cristo, o en el Antiguo Testamento el caso de Eliseo resucitando al hijo de la tsunamita. Recibieron resucitación, que fueron levantados entre los muertos. Resucitación. Para que haya resurrección deben cumplirse tres condiciones. La primera, como le decía en un principio, deben resucitar en un cuerpo, se debe resucitar en un cuerpo inmortal. La Biblia dice que esto mortal se debe vestir de inmortalidad. Es la primera condición, en un cuerpo inmortal. Es lo primero. Lo segundo es que la resurrección condiciona a no volver a la muerte, a no volver a morir. Y en este caso, no podemos hablar sino de Cristo como el que resucitó de entre los muertos, se sentó a la diestra del Padre para nunca más volver a fallecer. Cristo resucitó en un cuerpo glorificado. Cristo no volvió a morir y la resurrección de Cristo fue una resurrección espontánea. Entonces, esas tres condiciones nos definen que aún no la resurrección no se ha producido en ningún ser en esta tierra, porque nadie jamás, absolutamente nadie que ha vuelto a la vida lo ha hecho con un cuerpo glorificado. Voy a pasar ahora al punto de, estamos en la redención, perdón. Vamos a seguir al siguiente aspecto y es el misterio de su voluntad. Mire, ya vamos por el cuarto aspecto, elección, adopción. El tercer punto que acabamos de ver, que es la redención. Y ahora vemos otra riqueza espiritual, que es el misterio de su voluntad. Dice el versículo 9, dándonos a conocer el misterio de su voluntad según su beneplácito, el cual se había propuesto en sí mismo. A mí me llama la atención esta expresión, porque una de las palabras claves de la epístola a los Efesios es misterio. Misterio. Yo puedo decir que es un subtema de Efesios, es misterio. Y no voy a dar la etimología de misterio, sino de voluntad, que es telema. Telema traduce, que es la palabra griega, la etimología de voluntad, es telema, y denota aquello que se traduce como lo que yo quiero, ¿verdad? Como un designio. Y Colosenses, capítulo 4, lo maneja dentro de un contexto armónico de qué es lo que Dios quiere. Entonces debemos descartar por un momento algunos conceptos, a unos pseudoconceptos de voluntad. Yo he escuchado personas que hablan de la voluntad perfecta, de la voluntad permisiva y de la voluntad absoluta de Dios. Solamente hay una voluntad, Dios solamente tiene una voluntad y es la absoluta. Porque cuando las personas dicen voluntad permisiva, significa que Dios cambia de opinión, significa que Dios está accediendo a que se equivocó y que tiene que replantear sobre la marcha y que necesita tener en cuenta por encima de su voluntad la voluntad del ser humano. Y esto es complejo porque muchas veces nosotros en un tema de una oración podemos caer precisamente lo que hablamos hace un momento en una indiscreción, como sucedió con una cantante famosa que en medio de una oración, y escuchen, no solamente ella, lo he visto replicado, inclusive estuve viendo un culto virtual esta semana que pasó unido y escuché una persona decir, no aceptamos un no como respuesta. Eso usted lo escuchó en medio de la oración por un cantante cristiano reconocido. Y una salmista dijo, no aceptamos un no como respuesta. Es decir, condicionamos la respuesta de Dios y en muchas ocasiones no oramos como la doxología o la oración del Padre Nuestro que nos dice,
hágase tu voluntad, así como en el cielo y en la tierra, sino que intentamos imponer nuestra voluntad o nuestros caprichos o nuestras pretensiones. Y realmente la expresión voluntad en lo que traduce es una definición absoluta. No hay una permisiva, no hay una voluntad parcial, como algunos le llaman, no. Telemá traduce aquello, lo que yo quiero, un designio absoluto. Y Colosenses 4:12, voy a leer Colosenses 4:12. Colosenses 4:12 dice lo siguiente. Miren lo que dice la Nueva Traducción Viviente. Estoy leyendo Traducción Viviente para que usted entienda un poco más la definición un poco más específica. Dice la Nueva Traducción Viviente en Colosenses 4:12. Mire lo que dice. Os saludo, mejor escuche, Epafras, el que es uno de vosotros, siervo de Cristo, siempre rogando fervorosamente por vosotros en sus oraciones, para que permanezcáis firmes, perfectos y completos en todo lo que Dios quiere. Mire, él traduce la expresión telema, no la traduce como voluntad, sino la traduce como lo que Dios quiere. Telema es la que aparece en Reina Valera, dice, para que permanezcáis perfectos, completos en la voluntad de Dios. Pero Pablo hace una demostración de exégesis y la Nueva Traducción Viviente también la interpreta de una forma magistral, porque ellos no colocan voluntad, sino que ellos entienden en la hermenéutica lo que Pablo quiso enseñar a los colosenses, y es que deben tener en cuenta que la voluntad de Dios es todo lo que Él quiere, todo lo que Dios quiere. Eso traduce telema. Es decir, que el misterio de la voluntad del Señor radica en que la voluntad es lo que Dios quiere, no lo que nosotros pretendemos o queremos, sino lo que absolutamente Dios quiere. Ahora, hay algo interesante, y es que, ¿cuáles son esos misterios? El misterio de su voluntad lo hizo conocer de modo que el Padre no lo guardó para sí. Mire, hay sectas y hay algunos corrientes de pensamiento y aún religiosas que se encargan de manejar misterios, acertijos, digamos, doctrinas ocultas, oscuras, oscurantismo. Pero vale la pena destacar que dentro de ese sacrificio de Cristo, dentro de ese relato que nosotros estamos viendo tan discriminado, tan excelso, tan bien explicado por Pablo, él nos revela que el hecho de nosotros haber sido escogidos, predestinados, nos da acceso a los misterios que Dios nos ha revelado, no por nuestra humana sabiduría, dice la Escritura, sino por la voluntad de Él. Ya recuerde, por el telema del Señor, por su absoluta voluntad. Es decir, digámoslo de esta forma, hermano, va a sonar un poco despectivo, pero usted y yo entendemos y sabemos las cosas que Dios quiere que sepamos, y eso traduce es la voluntad. Lo que Dios quiere que sepamos, lo que Dios quiere que entendamos, lo que Dios, recuerde lo que dice el libro de Deuteronomio, que las cosas reveladas son para nosotros y las cosas escondidas son para Dios. Eso nos da a entender que hay cosas que usted no va a entender, que usted no va a comprender, porque Dios no quiere, digámoslo en forma respectiva, Dios no le da la gana, porque el telemá, o sea, la voluntad de Dios, así es lo que Dios quiere absolutamente. Yo recuerdo siempre el pasaje de precisamente de la tsunamita, cuando la tsunamita se arroja a los pies de Eliseo, y el siervo de Eliseo, Giezi, la va a quitar de los pies, y Eliseo le dice, déjala, porque está en grande amargura y Jehová me ha encubierto el asunto y no me lo ha revelado. Tremendo. O sea, hay un profeta como Eliseo, un hombre con una tremenda revelación. En algún momento Dios no le reveló, Dios no quiso. Lo que Dios quería no era revelarle en ese momento a Eliseo lo que estaba sucediendo. Es tremendo. O sea, la voluntad de Dios está relacionada con absolutamente con lo que Dios quiere. Ahora,
hay 4 aspectos que aparecen dentro de esa revelación. ¿Cuáles son esos misterios revelados? Voy a decir los más importantes y los principales, porque nosotros a veces pensamos o pretendemos que el hecho de ser cristiano, el hecho de tener el espíritu, de tener algún don, significa que yo voy a sabérmelas todas o que todo Dios tiene que revelarme o darme cuenta de todo, y absolutamente en eso no radica el tema del misterio de su voluntad. El misterio de su voluntad radica en Cristo. Cristo es el misterio de la voluntad del Señor. Ahora aparece Cristo en cuatro vertientes revelado. En primer lugar, la manifestación de Cristo. Cristo mismo, pero la manifestación, el misterio. Primera de Corintios 2. Primera de Corintios 2, voy a leer el versículo 6. Voy a tomar a Pablo en Primera de Corintios 2, versículo 6. Sin embargo, hablamos sabiduría entre los que han alcanzado madurez, y sabiduría no de este siglo, ni de los príncipes de este siglo. Escuchen lo que Pablo escribe. Ni de los príncipes de este siglo que perecen, mas hablamos sabiduría de Dios en misterio, la sabiduría oculta, la cual Dios predestinó antes de los siglos. Mire, habla nuevamente de predestinación. Es decir, está hablando de una sabiduría que no procede o no precede o no antecede de su conocimiento, de que mi padre y mi madre eran muy inteligentes y yo tuve que salir inteligente también porque vengo de una familia de ingenieros, de médicos, de abogados, o porque soy una persona docta, una persona muy ilustrada, muy instruida. No, la Escritura habla de que esa sabiduría o ese misterio que nos ha sido revelado, dice la Escritura que Dios lo predestinó revelar, la sabiduría oculta desde antes de los siglos para nuestra gloria. Recuerden, un auristo también, la que ninguno de los príncipes de este siglo conoció, porque si lo hubieran conocido nunca habían crucificado al Señor de gloria. Antes bien, como está escrito, cosas que ojo no vio ni oído yo, ni han subido a corazón de hombre, son las que Dios ha preparado para los que le aman. Pero Dios nos las reveló a nosotros por el Espíritu, porque el Espíritu todo lo escudriña aún lo profundo de Dios. Qué tremendo, qué tremendo. Nos muestra nuevamente que la revelación, que el misterio de su voluntad nos es entregado por el Espíritu de adopción, es decir, por el Espíritu Santo del Señor, a través de la fe en Cristo Jesús. Ahora, ¿cuál es el segundo misterio más grande que hemos recibido dentro de ese tesoro de riquezas? Primero, la manifestación, el Cristo mismo y esa manifestación de Cristo. En segundo lugar, la presencia de Cristo en el creyente. Recordemos que los tabernáculos y los templos fueron tipo de lo que iba a ser precisamente el templo del Señor en la dispensación de la gracia. Absolutamente nadie daba por sentado que Cristo o el templo de Cristo o la presencia de Cristo iba a habitar en nosotros. Vamos a leer voy a leer Colosenses capítulo 1, versículo 26 y 27. Dice la palabra, anunciando el misterio que se ha mantenido oculto por siglos y generaciones, pero que ahora se ha manifestado a su pueblo santo. A estos Dios se propuso dar a conocer cuál es la gloriosa riqueza de este misterio entre las naciones, que es Cristo en ustedes. Cristo en ustedes, dice Pablo a los colosenses, la esperanza de gloria. Qué tremendo, ¿verdad? Dios se propuso dar a conocer cuál es la gloriosa riqueza de este misterio que es Cristo en ustedes. Es una tremenda revelación, el misterio de cómo Dios puede habitar en un cuerpo. Dios puede, recordemos que el Señor habitó en tiendas en el desierto y luego en un templo, pero recordemos que a partir del Pentecostés, con el nacimiento de la iglesia, fuimos convertidos en los tabernáculos del Señor, templos vivos del Señor, como dice Pablo en Primera de Corintios 6, que somos, ignoráis que soy templo de Dios y el Espíritu de Dios mora en vosotros.
El tercer misterio revelado es Cristo hecho sabiduría de Dios, porque en Cristo están escondidos todos los tesoros de la sabiduría. Leo Colosenses 2:2. Para que sean confortados sus corazones, unidos en amor, hasta alcanzar todas las riquezas del pleno entendimiento, para conocer el misterio de Dios el Padre y de Cristo, en quien están escondidas todos los tesoros de la sabiduría y del conocimiento. Recordemos que Proverbios nos presenta a Cristo como la sabiduría, y nosotros podemos comprender y entender ahora que la sabiduría está escondida desde antes de la fundación del mundo. Los tesoros, precisamente toda la sabiduría está escondida en Cristo Jesús. Cristo fue hecho sabiduría, poder de Dios. La Biblia dice que para unos locura, pero para nosotros poder de Dios. Y por último, el capítulo número 3, por último, los 4 misterios: Cristo y su manifestación, la presencia de Dios en el creyente, Cristo hecho sabiduría, y por último, la formación de la iglesia. La iglesia como un cuerpo en Cristo Jesús. Yo voy a leer el mismo Efesios. Efesios capítulo 3. Efesios 3, 5 al 6. Misterio que en otras generaciones, dice, misterio que en otras generaciones no se dio a conocer a los hijos de los hombres, como ahora es revelado a sus santos apóstoles y profetas por el Espíritu, que los gentiles son coherederos y miembros del mismo cuerpo y copartícipes de la promesa en Cristo Jesús por medio del Evangelio. Allá en Efesios capítulo 5, también la Biblia habla de un misterio, ¿verdad? Habla en el capítulo 5, voy a leerlo con respecto a Cristo y la iglesia. Efesios 5. Capítulo 5 de Efesios, dice el libro sagrado, el libro eterno. Porque nadie, bueno, voy a leerlo. Los maridos deben amar a sus mujeres desde el versículo 28 de Efesios 5, como a sus mismos cuerpos. El que ama a su mujer a sí mismo se ama, porque nadie aborreció jamás a su propia carne, sino que la sustenta y la cuida, como también Cristo a la iglesia, porque somos miembros de su cuerpo, de su carne y de sus huesos. Por esto dejará el hombre a su padre y a su madre, y se unirá a su mujer, y los dos serán una sola carne. Grande es este misterio, mire lo que dice. Mas yo digo esto respecto de Cristo y de la iglesia, la formación de la iglesia, de un cuerpo, de una relación estrecha, íntima, profunda. La escritura la compara, la relación del esposo con la esposa, hace una analogía con respecto a Cristo y la iglesia. Sigo adelante y pasamos del misterio de su voluntad a la herencia. Aquí no nos vamos a detener mucho, porque realmente, si nosotros analizamos, estamos frente a una revelación progresiva de esas riquezas del reino de Dios. Estamos frente a una revelación progresiva y estamos viendo esencialmente todas las promesas, todas las riquezas y todo lo que precede, o mejor, todo lo que procede mejor a lo que es la vida en Cristo Jesús, la vida en el Señor Jesús. Dispénsenme un momento. Estamos con las diapositivas. ¿Sí se alcanzan a ver todavía las diapositivas? Sí, sí, pastor. Ok, gracias. Entonces, las bendiciones de los creyentes son las bendiciones o esas riquezas de la gracia, las estamos viendo en un orden progresivo, ¿verdad? De la elección, de la redención, de la adopción, de su voluntad,
el misterio de su voluntad. Pero ahora estamos viendo precisamente lo que tiene que ver con la herencia. La herencia. Y cuando hablamos de herencia, denme un segundo. Disculpen. Cuando hablamos de herencia, ahora sí. Cuando estamos hablando de herencia, estamos hablando de los derechos, se puede decir que las arras que recibimos producto de una adopción, producto de un misterio, de una redención, de una elección divina, de una liberación. Aquí el versículo dice, en él asimismo tuvimos herencia, habiendo sido predestinados conforme al propósito del que hace todas las cosas, según el designio de su voluntad. Mire que aparecen dos palabras claves en este capítulo 1, que es predestinación y voluntad, la que acabamos de leer. El griego acá para herencia es cleró, y cleró habla de asignación y de un privilegio, de una asignación de un privilegio, y en una forma también alusiva, echar suerte. Entonces, estamos hablando de una herencia que alcanza dos sentidos, porque por una parte el creyente puesto en Cristo tiene la herencia total de Dios, es decir, que todas las promesas del Señor que ha destinado en esta dispensación de la gracia, estas herencias totales, absolutas del Señor, hacen parte de ese legado, de esa adopción que hemos recibido, y por lo tanto somos herederos. Y la Biblia dice que aún coherederos con Cristo. Pero también nosotros somos la herencia del Señor. No solamente podemos hablar de que hemos recibido una herencia. Yo creo que en orden de prioridades, primero, lo más importante es que somos la herencia del Señor. Es lo primordial. Y en segundo plano estaría de que hemos recibido la herencia total de todas las promesas que hay en Cristo Jesús. Eso es digamos que lo más relevante en este momento. Ahora, en cuanto a este segundo aspecto que hemos enunciado, en el sentido de que el creyente como heredero es, digamos, ampliamente, se puede decir que está posicionado, identificado como hijo de Dios y con acceso a todas esas promesas. Nosotros como esa herencia del Señor, la Biblia nos llama las primicias del Espíritu. ¿Por qué? Porque en la iglesia, precisamente en el día de Pentecostés, los que fueron investidos, esas primicias de la iglesia, esos 120, se consideraron en la herencia, se consideraron en los primeros frutos, como dice la Escritura, de la iglesia naciente, del reino de Dios en la tierra, de la iglesia de Cristo Jesús. Ahora, somos herederos en Cristo Jesús de esas promesas, pero también somos en las manos de Dios su herencia más preciada, las primicias del Espíritu. Inclusive en el tema de la resurrección o del rapto de la iglesia, la Biblia nos llama también las primicias. Primero las primicias, en 1 Corintios 15, en el orden de la resurrección, habla de la iglesia, de los hijos de Dios como primicias. Es decir, somos herencia del Señor, pero también Dios nos ha constituido como herederos de sus promesas y también como coherederos con Cristo Jesús. Entonces, hablamos de una herencia, dice la Biblia. Me gusta mucho la palabra que utiliza
el libro sagrado, porque el libro sagrado habla de una herencia incorruptible, no solamente, escuchen, una herencia en esta tierra, porque nosotros muchas veces todo lo esperamos, somos tan finitos, tan básicos que esperamos todas las promesas de Dios en esta tierra. Pero la herencia incorruptible, dice el libro sagrado en Primera de Pedro 1:4 al 6. Voy a leer desde el versículo número 3. Voy a leer Primera de Pedro 1, del 13 en adelante. Bendito sea el Dios y Padre. Mire, empieza con una doxología de nuestro Señor Jesucristo, que según su grande misericordia nos hizo reconocer para una esperanza viva por la resurrección de Jesucristo de entre los muertos, para una herencia, escuche, incorruptible, incontaminada e inmarcesible, reservada en los cielos para vosotros, que sois guardados por el poder de Dios mediante la fe, para alcanzar la salvación que está preparada para ser manifestada en el tiempo postrero. Nos habla de una herencia incorruptible. Y recuerden, no nos supeditemos ni nos limitemos a herencias aquí, que es lo que está haciendo la iglesia emergente, lo que está haciendo la iglesia posmoderna, y está mostrando o está manifestando una herencia terrenal, porque el apóstol Pedro nos confirma que lo primordial es una herencia incorruptible en el reino de los cielos. Un tesoro en el reino de los cielos. El apóstol Pablo dice en Primera de Corintios 15 que si nosotros estamos esperando las promesas de Cristo en esta vida solamente, aquí, somos los más dignos de conmiseración, o traducido en lenguaje actual, somos los más miserables de este mundo si estamos esperando que toda esa herencia nos las den en este planeta, en esta condición corruptible. Recuerden lo que dice el Señor Jesús: no hagáis tesoro en la tierra donde la polilla y el orín corrompen y donde ladrones minan y hurtan. Haced tesoros en el cielo donde los ladrones no minan ni hurtan, ni la polilla ni el orín corrompen. Es decir, que Pablo nos aclara y nos pone en contexto, nos dice, ojo, la herencia que ustedes han recibido es una herencia incorruptible, primordialmente en el reino de los cielos. Paso al la siguiente bendición espiritual, o la siguiente riqueza de la gracia del Señor. Y pasamos para el evangelio. El evangelio es una otra riqueza que Pablo nos denota, nos reafirma como una bendición espiritual. El versículo 13 dice, en él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad del evangelio de vuestra salvación y habiendo creído en él, dice, fuisteis sellados por el Espíritu Santo. Termina diciendo, ustedes creo que más que yo conocen el significado de evangelio, ¿verdad? Que viene del griego evangelión, que traduce buenas noticias, es decir, el evangelio, que es nuestro vehículo para la salvación, porque nosotros hemos creído por la predicación del evangelio. En el evangelio se proclamó la verdad y los oyentes del mensaje recibiendo la depositaron su fe en el Salvador anunciado en ese mensaje de verdad, que es por tanto no solamente escuche un mensaje de verdad, sino un mensaje de salvación. El evangelio, escuche, está asociado aquí, relacionado como la palabra de verdad. Está hablando de una forma sinonímica. Dice, oyeron la palabra de verdad, y luego explica, ¿cuál es esa palabra de verdad? El evangelio de vuestra salvación. Es decir, que hay una sinonimia aquí, y nos presenta el evangelio como la palabra de verdad, pero a su vez también como el vehículo de nuestra salvación. Dice, habiendo escuchado, recuerden que el apóstol Pablo dice que la fe por el oír, y el oír viene, y el oír de la palabra de Dios, dice la escritura. Romanos capítulo 10 dice, 9 al 10 dice, esta es la palabra de fe que predicamos, dice Romanos 9 al 10, que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios lo levantó de los muertos, serás salvo, porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Es decir, que
el evangelio, las buenas noticias, hacen parte de esas riquezas que nosotros hemos podido recibir. No nos ha sido revelado, escuche, no solamente como evangelio de salvación, sino como palabra de verdad, palabra de verdad. El evangelio hace parte o tiene una connotación de absoluta autoridad en cuanto a su veracidad. La palabra de salvación, la palabra de la cruz, llama el apóstol Pablo, es locura para los que se pierden, para nosotros es poder de Dios. Este mensaje conduce a la fe. Recuerden lo que acabamos de leer, que la fe viene por el oír y el oír por la palabra del Señor, el oír la palabra del Señor. Es decir, que el evangelio es una riqueza, amado hermano. Mire, cuando yo me convertí, lo primero que mi padre espiritual me recomendó leer fue el Evangelio según San Juan. Yo creo que nosotros todos hemos empezado a leer los evangelios para poder entender el Antiguo Testamento, debemos leer el Nuevo Testamento, porque el Nuevo Testamento está contenido en el Antiguo Testamento, y el Antiguo Testamento está revelado, el Antiguo Testamento, el Nuevo Testamento está revelado en el Antiguo Testamento, y el Antiguo Testamento está contenido en el Nuevo Testamento. Entonces, el evangelio del Señor hace parte de esas riquezas que hemos recibido. Ojo, no estoy diciendo o condicionando como sucede con movimientos como el marcionismo. Marción fue un hereje que cercenó la Biblia. Marción lo que hizo fue no solamente eliminar el Antiguo Testamento, sino también escoger del Nuevo Testamento pasajes que solamente mostraran la benignidad y la bondad de un Dios de amor solamente. Y Marción, ¿qué hizo? Digamos que cercenó y digamos que mutiló el Nuevo Testamento para condicionar sus doctrinas herejes y para, digamos, presentar a un Dios de amor y un Dios bueno solamente, porque decía que no coincidía con la identidad de Dios. Decía que un Dios recio, un Dios castigador, un Dios que condena, un Dios que maldice, no es un Dios que deba ser predicado y no debía estar en el canon de la Escritura. Entonces, no estoy hablando de eso. Recuerden que toda la Escritura es inspirada por Dios. Pero estoy hablando del evangelio como una riqueza específica, especial, dentro de lo que es la predestinación que el Señor hizo para nosotros como iglesia. Revelarnos el ministerio, el misterio del evangelio, la palabra de verdad del evangelio, hace parte de esas bendiciones espirituales que nosotros debemos estar agradecidos con él, que hayamos podido recibir el evangelio de la paz, dice la Escritura. Ahora termino con la última premisa. Todos ellos escucharon el mensaje de salvación. Recordemos lo que dice Hechos 19, donde hablamos del contexto histórico que hablamos en la segunda clase del libro de Efesios. Dice lo siguiente: así continuó, mire lo que dice Lucas en Hechos, así continuó hablando de Pablo por espacio de 2 años. Estamos hablando del viaje de Pablo a Éfeso. Así continuó por espacio de 2 años, de manera que todos los que habitaban en Asia, judíos y griegos, oyeron la palabra del Señor Jesús. Palabra del Señor Jesús, palabra de verdad o evangelio de nuestra salvación. Es lo mismo. Todos hablan del Cristo revelado, del Cristo que vivió, el Cristo que murió y que resucitó, es decir, el querigma del Señor. Pasemos al siguiente punto de lo que tiene que ver con los principios del evangelio. Voy a enumerar 4 aspectos que están relacionados directamente con esta revelación del evangelio o esta se puede decir magnificación del evangelio para los que hemos creído. En primer lugar, es necesario entender que la fe se sustenta en la palabra verdad que se deposita en el Salvador, porque ¿cuál es la expresión más relevante en este pasaje? Dice, habiendo creído en él. Recuerde, habla de responsabilidad. No solamente tuvimos la riqueza no solamente propende porque recibamos el evangelio, sino que debemos creer en él para que esa riqueza se haga efectiva en la vida nuestra. Habiendo creído en él, dice la Escritura. En segundo lugar,
debemos entender con claridad que el evangelio que salva al pecador es el mensaje cristocéntrico. Recordemos que hoy escuchamos mensajes de motivación en los altares. Hoy nosotros como pastores, me pongo en primera persona para llamar, para exhortar a volvernos al querigma, al mensaje de Cristo, al cristocéntrico, al mensaje del evangelio, porque los altares hoy están llenos de frases motivadoras, de predicaciones motivadoras, de movimientos feministas. Aquí en Colombia tenemos muchos movimientos feministas. Aquí he visto eventos donde colocan un trono y la mujer es colocada con una corona y se le coloca un calzado y se empodera. Se habla mucho de empoderamiento femenino, se habla mucho de prosperidad, se habla mucho de motivación. Mire, ya los predicadores, ya no se le llama predicador, se le llama speaker. Inclusive conozco algunos que aquí en Colombia han dejado de ser ministros, predicadores, pastores, y ahora se hacen llamar coach. Se está practicando mucho el coach y se está convirtiendo en una especie de sincretismo, donde se está mezclando la religión con la motivación, con la superación personal, para crear campeones, para crear personas más que vencedores y todas estas cosas. Yo creo que usted ha escuchado en algún momento canciones que son totalmente heréticas, antibíblicas. Hay una canción que dice, que se llama Arrebato, y donde la persona que canta le habla a Satanás y le dice que le va a arrebatar lo que a él le pertenece. Pero estamos absolutamente, estas canciones nos demuestran que la Biblia ha salido no solamente de los púlpitos, sino de los himnarios, ha salido de los discos, ha salido de los LP, de los CDs, de las emisoras cristianas. Porque ¿cómo es posible que las riquezas que hoy estamos estudiando aquí, que Dios me ha dado como heredero, como adoptado, como redimido, como elegido, las tenga Satanás? Y yo tengo que quitárselas a Satanás. Eso es absolutamente antibíblico y herético. Pero eso sucede porque le hemos dado la espalda a la Biblia y nuestros mensajes han perdido el carácter cristocéntricos. Ahora mire lo que dice también el tercer aspecto. Dios no manda llevar a los hombres a la salvación, sino al Salvador. Es decir, que el evangelio debe direccionar al hombre, no a que el hombre consiga sus fines y sus propósitos, sino que tenga un encuentro personal y verdadero con Cristo. Y es lo que hace falta hoy en día. Estamos llevando a las personas, las estamos empujando, y yo creo que le daremos cuenta a Dios, estamos empujándolas al Dios de las bendiciones, perdón, a las bendiciones de Dios y no al Dios del cual proceden todas las bendiciones. Quiero terminar con el mensaje que proclama la persona y la obra de Jesucristo. Es lo que Pablo llamó la palabra de la cruz en 1 Corintios 1:18. Recuerden que la palabra de la cruz es locura para los que se pierden, pero para nosotros es poder de Dios. El mensaje de la cruz es un regalo, es una riqueza, amado hermano, siervo, pastor. Tener el evangelio revelado, tener el evangelio de Cristo, tener un altar cristocéntrico, es tener una iglesia, una comunidad cristiana, una congregación rica, porque parte de la riqueza está precisamente en la palabra de verdad, en el evangelio de salvación, o como lo llama Pablo en 1 Corintios, en la palabra de la cruz. Amén. Y hay un asterisco acá para terminar, definitivamente, porque la Biblia dice que habiendo creído en él por medio de en el evangelio, la palabra de verdad, voy a alinear los dos versículos. Dice, en él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad del evangelio de vuestra salvación y habiendo creído en él, en el evangelio de la salvación, dice la escritura, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa. Efragizo es la etimología de sello, efragizo, que significa estampar con un anillo, una marca, para dos cosas, para seguridad, para preservación, pero yo también tengo otra que es para propiedad. Los esclavos en la antigüedad eran marcados con metal, pero también
Recuerden que la correspondencia debía ser sellada con un anillo, pero también Apocalipsis, dentro de su contexto escatológico, nos dice que habrán 144,000 sellados de la tribu de Israel, de Israel durante la gran tribulación. Es decir, que un sello nos proporciona tres cosas. Recuerden, un sentido de propiedad, que le pertenecemos a alguien. En segundo lugar, un sentido de autentificación. Y en tercer lugar, un sentido de preservación. El Espíritu Santo garantiza que le pertenecemos a Dios. La persona que es sellada por el Espíritu debe tener garantía de la seguridad de que es salvo. Recuerden lo que dice la Biblia en Romanos capítulo 8, que los que tienen el Espíritu de Dios, estos son del Señor. Ahora, los pasos de salvación, para resumir y llegar a la conclusión, considerados aquí en lo que hemos estudiado, están definidos por oír. Tomemos solamente para resumir los dos aspectos anteriores, que es el evangelio, que es la sexta riqueza de la gracia que hemos estudiado, y por último el sello del Espíritu. Sería oír la palabra de verdad del evangelio de salvación, creer en esa palabra, como dice de la cruz, como dice Pablo, y en tercer lugar ya viene el sello del Espíritu Santo. Entonces, es nuevamente un aoristo, lo que indica que hay una sincronización y unos hechos que no solamente el aoristo nos dice, no sabemos en qué momento específico se produce esto, pero hay una sincronización entre estos tres aspectos: oír, creer y ser sellado. Al oír con ánimo de obedecer, al oír con el ánimo de arrepentirnos, de obedecer, de seguir a Jesús, somos sellados con el Espíritu de Dios. Ahora, la recepción del Espíritu que sella no es algo posterior. Mire, algunos creen que no se tiene el Espíritu hasta que no se habla en lenguas, pero no es algo posterior, sino que es integrativo en el momento de la salvación, en el momento de creer y de nosotros arrepentirnos, creer, escuchar, creer, arrepentirnos, recibimos el Espíritu de Dios. Y termino con esto: dice, el sello como pertenencia a Dios de los salvos garantiza para ellos la protección eterna que Él pone sobre los salvos, por tanto, no perecerán jamás. Juan 10, 28 al 30. Quiero leer esta cita para terminar definitivamente. Juan 10, 28 al 30. Y yo les doy vida eterna y no perecerán jamás, ni nadie las arrebatará de mi mano. Mi Padre que me las dio es mayor que todos y nadie las puede arrebatar de la mano de mi Padre. Yo y el Padre uno somos. Amén. Gracias le damos al Señor y vamos a dejar hasta aquí. El sello del Espíritu Santo implica básicamente que pertenecemos a la familia de Dios, que somos suyos, que hemos sido comprados a precio de sangre y que hemos dejado de pertenecer al mundo, a la esclavitud del pecado, y ahora somos propiedad absoluta de nuestro Dios y Padre y del Señor Jesucristo. Amén. Bendiciones. Pasemos a nuestra hermana Narda. Dios les bendiga. Pasamos, creo que a la sección de preguntas. Así es, Pastor Alberto Montaño. Muchas gracias por la exposición de hoy. Vamos a pasar a un tiempo de preguntas y el profesor va a estar respondiendo. Solo pedimos en el amor que podamos ser con las preguntas cortas y para que se puedan todos tener la oportunidad de preguntar respecto al curso que se está dando. Y si tuvieran alguna sugerencia, comentario, de la misma forma, para que todos podamos participar y tengamos esta oportunidad, sobre todo de poder recibir la respuesta que Dios tiene para nosotros a través de este curso y a través del profesor que lo está exponiendo el día de hoy. Si tienen preguntas, pueden escribirlos por este chat. El hermano Omar estará leyendo, también estará dándole el pase, o puedan levantar sus manos como el pastor o hermano Nefer reformado, quien acaba de levantar la mano, para darle pase para que pueda empezar con su pregunta. Adelante, Pastor Nefer. Está activado el chat, el audio ya.
Buenas, hermano. Muchas gracias por dejarme hacer la pregunta. Hermano Ah, Nefer, bendiciones, ¿cómo ha pasado? todo bien, hermano. Ahora lo que usted está viendo al principio, que la gente se pone así como rara cuando empieza a hablar de la predestinación, es por lo mismo, porque usted hablaba del calvinismo y el arminianismo. Pero yo creo que más que todo, el problema es porque no han entendido la predestinación en sí. Porque Así es. los reformados, digamos, o los calvinistas, apoyamos eso, la predestinación es porque, como usted lo decía, como usted ahora estudia todos esos versículos, cuando usted nace nuevo, recibe el Espíritu Santo, que nosotros lo vemos un poco al revés. Para nacer de nuevo necesitamos recibir el Espíritu Santo. Nosotros recibimos primero el Espíritu Santo, después nacemos de nuevo, pero es el mismo momento, entonces no hay mucho problema con eso. Entonces, cuando recibimos el Espíritu Santo, somos sellados con el Espíritu Santo. ¿Estamos de acuerdo? Así es. Entonces, al ser sellados con el Espíritu Santo, como dice en Ezequiel 36:26, nos da un corazón nuevo para que guardemos sus estatutos. Entonces, al ser sellados y el Espíritu Santo ser la garantía de nuestra salvación, por eso es que nosotros decimos que la salvación no se pierde, porque ya somos sellados con el Espíritu Santo. Entonces, por eso es que es tanto controversia con los calvinistas, es más que todo porque la salvación dicen que no se pierde y ellos dicen que sí. Entonces, pero es más que todo por eso, porque si nosotros ya fuimos sellados primero fuimos predestinados, después sellados con el Espíritu Santo, entonces nosotros decimos que no se pierde la salvación porque ya fuimos sellados con el Espíritu Santo, de la promesa. Y tras de feria los cambia el corazón, nos da un corazón de carne para que subamos, para que hagamos buenas obras. Entonces, ¿cómo vamos a perder la salvación? ¿Qué opina de eso? Esa era la pregunta mía. Esa es una pregunta capciosa, hermano Nefer. Bueno, creo que el tema aquí no es ser calvinista o arminiano o pelagiano, sino un tema de ser netamente bíblico y nosotros hoy tuvimos la apreciación desde un punto de vista que nos habla de una elección, de una predestinación. Bueno, creo que usted se dio cuenta que todo el tiempo hicimos énfasis en una predestinación, en una presencia de Dios en cuanto a la elección, a la adopción y a lo que fue la redención. Pero recuerde que siempre hablamos consecuentemente de una responsabilidad que aparece implícita, sobre todo en los momentos, teológicos donde el apóstol Pablo se refiere a la santificación y se refiere precisamente a la perfección de la que estuvimos hablando hace un momento. Es más, recuerde que leímos hasta Juan, nos apoyamos en Primera de Juan, donde dice que aquel que es nacido de Dios no practica el pecado, dice la Escritura, porque aquel que fue engendrado por Dios le guarda y el maligno no le toca. Eso todo lo leímos y tiene mucha relación de pronto con su vertiente, con su corriente. Pero recuerden que el tema de la responsabilidad humana pasa precisamente por creer. Digamos que el primer paso, la de primera definición, que el apóstol Pablo lo vimos en el tema precisamente del evangelio, habla de la necesidad imperativa. Recuerde que la carta a los Efesios tiene unos momentos donde condiciona y nos dice que debe existir una disposición o una determinación a creer, porque el capítulo 1 de precisamente de Efesios nos dice en el cual dice, voy a leérselo para que usted note un poco el contexto en que estamos hablando, que estamos debatiendo. Dice, dice, en él también vosotros habéis, habiendo oído la palabra, el evangelio de vuestra salvación y habiendo creído en él, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa. Entonces, dentro de digamos, de los argumentos, de los fundamentos que nosotros podemos sostener, es que hay un indicativo, ¿verdad? Que es como, tiene un poco de genitivo, que nos indica y que nos lleva a considerar de que es necesario creer para que nosotros podamos accesar a todas estas riquezas
y a todas estas promesas. Y la instrucción principal aquí de Pablo es creer en el evangelio, dice, creer en la palabra de verdad. Y también nos aproximamos con Romanos, cuando dice la escritura que si confesares que si creyeres en tu corazón, recuerde, que Jesucristo es el Señor, dice la escritura, seréis salvos. Es decir, que hay un condicionante y nosotros creemos en esa responsabilidad. Creemos que debe haber un acto, no como justicia, escuchen, no como justicia, sino como intención, como decisión, porque precisamente, hermano Nefer, nosotros tenemos un atributo comunicable de Dios en nosotros, que es la voluntad. Entonces, el libre albedrío no es una connotación arminiana. El libre albedrío no es más que una sinonimia del carácter de Dios en nosotros, de un atributo comunicable que es la voluntad. Ok. Sí, perdón, para aclarar un toquecito ahí. Sí, nosotros obviamente creemos que hay que creer para ser salvos. El problema es que nosotros decíamos, como dice en un versículo que dice, somos salvos por gracia, por medio de la fe, y eso no de vosotros. Entonces, nosotros pensamos que la fe también nos la da Dios, y la perseverancia hasta el final, o la santidad también nos la da Dios. El que empezó la obra lo va a perfeccionar hasta el día postrero. Entonces nosotros decimos que como al estar muertos en el pecado no podemos creer, pero Dios nos regala la fe también para nosotros ser salvos. Después nosotros no lo ganamos nada, todo es de Dios. Bueno, mi hermano, está bien, muchas gracias. Gracias, hermano Nefer. Pastor César, ¿quién sigue, hermana Narda? Amén, pastor. Buenas noches para todos. Buenas noches. Una de las hermano preguntas que tenemos es también acerca de si el misterio que Dios, usted nombró sobre el misterio. ¿El misterio en general, el misterio de Dios, es exclusivamente Cristo o hay otros misterios más por ser revelados o porque la iglesia descubre en la palabra de Dios? Sí, yo creo que el pasaje, hermano Pedro, ¿verdad? ¿Cómo está mi hermano allá en Argentina? Básicamente, sí, gracias, mi hermano. Básicamente el misterio, digamos que la matriz, la piedra angular de los misterios es Cristo Jesús. Lo hablamos, su manifestación, ¿verdad? El hecho de Cristo vivir en nosotros. Hablamos de la sabiduría, Cristo como sabiduría. Pero sí, evidentemente hay otros misterios, pero que recuerde que hablamos hace un momento, pues digamos que antes de terminar, una de las coyunturas para terminar fue precisamente el hecho de que habrán cosas dentro de esa revelación, ese misterio que han sido revelados en su gran mayoría, que vamos a entender y vamos a conocer precisamente dentro de un escenario escatológico, es decir, dentro de lo que es la vida eterna o el reino de Dios, el reino de los cielos, hablemos específicamente. Porque Mateo dice que cosas que ojo no vio, perdón, Mateo no, Pablo dice en Primera de Corintios, cosas que ojo no vio, ni oído yo, ni han subido a corazón de hombre, son las que Dios ha preparado para los que le aman. Es decir, que nos está hablando, nos está definiendo que habrá misterios que van a ser revelados. Yo creo que estos son los principales. Yo creo que esto es lo que más nosotros debemos sentirnos satisfechos y sentirnos que estamos en medio de una revelación de misterios profundas, los misterios de su gracia que hemos hablado, pero habrán otros misterios, hermano Omar, que nosotros vamos a entender y a conocer allá en el reino de los cielos. Primera de Corintios 13 lo dice, precisamente, Primera de Corintios 13. Quiero leerle aquí en Primera de Corintios 13. Dice lo siguiente. Es un capítulo que termina con una apreciación precisamente de revelación. Dice, ahora vemos por espejo. Mire lo que dice Primera de Corintios 13:12. Ahora vemos por espejo oscuramente. Dice, más entonces veremos cara a cara. Ahora conozco en parte. Mire digamos, lo definitivo que es este concepto de Pablo. Conozco en parte, pero entonces conoceré
como fui conocido. Es decir, está hablando en un futuro, en un tiempo futuro, está hablando en un genitivo. Conoceré como fui conocido, y nos demuestra que en parte, misterios revelados en parte. Lo que dice Deuteronomio también, de que hay cosas ocultas que no vamos a poder entender y comprender, porque esas cosas ocultas le pertenecen a Dios y las reveladas solamente a nosotros. Hermano Omar. Gracias, Gracias. profesor. Continuamos con el tiempo de preguntas. Es muy importante aprovechar este tiempo en poder consultarles preguntas referente al tema. Adelante, pastor o hermano Pedro Flores, si puede preguntar su cámara o su audio. Pastor Montaño, buenas noches. Buenas noches, hermano Pedro. Dios le bendiga. De igual manera, pastor, yo le agradezco a Dios por todo este tema y cómo aclara, ¿no? Lo que Dios ha puesto en nuestro corazón. Yo tengo una inquietud. Esto de la predestinación y las bendiciones recibidas por la gracia de Dios, estas bendiciones espirituales. Yo veo que en las iglesias y en las escuelas dominicales se trabaja mucho para tratar de guiar a los niños, a los jóvenes, a los adolescentes hacia Cristo. Y en este propósito se cometen a veces algunos errores de querer bautizar a los adolescentes muy pronto, cuando quizás ellos todavía no han entendido. Y yo encuentro que Génesis 8:21 dice que el corazón del hombre es malo desde su juventud. Y como usted mencionaba, Romanos 10:10, ¿no? Tenemos un requisito, que con la boca se confiesa para salvación. Llevando esta verdad hacia nuestros adolescentes de nuestras iglesias, quisiera saber cuál es su opinión a la luz de las Escrituras con respecto a en qué punto podemos considerar que el ser humano accede a esta gracia. Me refiero específicamente a nuestros jóvenes adolescentes, ¿no? A nuestros adolescentes. Es real que cuando un adolescente es orientado, es guiado, es instruido, y él confiesa que Jesucristo es el Señor, accede a esta gracia, pero también hay posturas que dicen de que los niños, por decir, de 9, 10 años, todavía no tienen conciencia de pecado, ¿no? Y este tema es muy amplio, no quiero ser muy Sí, extenso, claro. no quiero ser muy extenso, pero ¿qué pasa también con aquellos que estuvieron en una iglesia, niños, y fallecieron y no lograron confesar con su boca que Jesucristo es el Señor? Y esto también lo llevo hasta la predestinación. Creo que usted me entiende con claridad lo que le quiero decir. Así, bueno, hay principios, hermano Pedro, entre otras cosas, vamos en orden. Hay algo que se llama el confesionalismo, que el confesionalismo se practica en muchas congregaciones. Nosotros lo hemos practicado por muchos años, creo que en Latinoamérica, y es llevar a las personas a una oración de fe. Cuando hay una campaña evangelística, cuando hay un culto, llevar a las personas a una oración de fe para que confiesen a Jesús y para que sean salvos. Es el propósito principal, esencial. Y hay muchas personas que pasan al frente. Yo creo que es típico que en la mayoría de campañas evangelísticas son multitudes las que acuden a un llamado y hacen su oración de fe. Nosotros llamamos oración de fe y hacen su oración y de pronto reciben a Jesús en su corazón, pero eso no es ninguna garantía de salvación. Debemos aclarar esto. No hay un método. Mire, la escuela dominical nació en el año de 1780 en Gran Bretaña. ¿Y cuál fue la intención fue una intención más que todo social, el tema de la escuela dominical? Entonces también el hecho de que inclusive hay niños, como usted decía, que hoy día se bautizan a temprana edad, 7, 8 años, y no tienen conciencia de la decisión que están tomando.
y se bautizan y a lo mejor empiezan su vida cristiana, pero cuando llegan a esa época de transición de la adolescencia a la juventud, muchos se apartan. Entonces aparece ese dilema, ¿qué falló? ¿Qué pasó? Pero yo creo que el tema de la salvación pasa en gran parte por la fe, por el arrepentimiento, por creer en Jesús de una forma genuina, y también por lo que dice la Escritura en la salvación pasa por lo que dice la Escritura en Juan capítulo 3, y es el nuevo nacimiento. El nuevo nacimiento es el que define, dice la Escritura, que el que no naciere del agua y del Espíritu no puede ver el reino de Dios, no puede entrar al reino de Dios. Entonces, una persona que auténtica y genuinamente no ha creído, no ha recibido ese llamado, porque quiero aclarar algo, no somos nosotros los que encontramos al Señor, es el Señor el que nos llama a nosotros, es el Señor el que nos invita a venir. No soy yo el que encuentra a Dios, como lo hemos aclarado. Dios no está perdido. He escuchado a la gente que dicen que yo me convertí al Señor sin que nadie me predicara, yo me convertí al Señor, yo fui solo a la iglesia. No, recuerden que nadie puede venir a Cristo, dice Juan, si no le fuere dado por el Padre. Entonces, en primer lugar, siempre debemos tener en cuenta la predestinación y el llamado del Señor. Eso es lo primero. Y en segundo lugar, la decisión, el arrepentimiento, lo que la Biblia nos enseña en Romanos capítulo 10, 9 y 10. Entonces, absolutamente no hay métodos, hermano Pedro, no hay métodos, no hay oraciones, no hay ningún tipo de estrategia que garantice que una persona, escúcheme, puede ir a la iglesia, puede bautizarse, pero el tema de la salvación, el tema de una persona pasar a ser redimida y adoptada absolutamente y sellada por el Espíritu, pasa, ¿verdad? Por ese llamado, por esa elección de Dios y por esa fe y esa aceptación que el hombre hace de esa invitación. Padre Celestial, gracias te doy por cada pastor, hermano, amigo, compañero que está aquí en este lugar. Señor, tú tienes el control de todo. Tu Espíritu Santo es el único que nos va a hacer entender y comprender tus escrituras y también nos va a corregir, Padre Santo. Gracias porque tú eres un Dios de misericordia que nos has provisto de recursos. Nos has provisto, Señor, todos los materiales. Hoy ya no podemos poner excusas de que no hay provisión de dinero. Quizás hoy la falta de conocimiento en redes, es un poco cortante, pero sabemos que en tu amor y misericordia también llevarás ese conocimiento, o como personas llevarás personas para cada lugar para proveerlo de tus palabras, porque tu palabra ya está escrita, Padre. Solo necesitamos, Padre, hombres realmente, Señor, llenos de tu espíritu y tu palabra, el conocimiento, para que podamos ser enseñados y de ella. Y por poder en esta tierra, bendito Dios. En el nombre de Jesús te damos las gracias por este curso. Rogamos nos puedas volver a unir en el siguiente curso, en cada sesión, y a cada maestro poder prepararlo más y más, sobre todo con corazón de humildad, para que podamos aprender. En el nombre de Jesús. A cambiar todo, en el nombre poderoso de tu amado Hijo Jesús. Te lo pedimos, mi Dios, y te damos las gracias por todo lo que haces y harás en nuestras vidas. Amén y amén.